Buenos días, hermanos. Tendremos 2 domingos donde seguiremos viendo directamente al Señor, lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y lo que está trabajando en nosotros. Y hoy tendremos la primera parte del Salmo 23. Este pasaje que leyó nuestro hermano Javier me impacta, y faltó decir que dice, así dice el Señor Dios: yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano, y haré que deje de apacentar el rebaño, así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos. Qué impactante pasaje. Y bueno, vemos que el ser humano es falible en todos los sentidos. Vemos muchos casos de pastores que se enseñorean, de pastores que se enriquecen, de pastores que se aprovechan de las ovejas y que no cuidan las ovejas. Y no solamente eso, algo que a mí me impacta más, de pastores que se apropian de las ovejas. Al final las ovejas no son de los pastores. Los ha puesto para servir a las ovejas, no para ser enseñoreados, sino para servirles a ellos, ¿no? El mejor ejemplo, nuestro Señor Jesús, el ejemplo que le puso a los discípulos cuando empezó a lavarle los pies. Entonces, es un pasaje muy, muy duro, pero hoy veremos realmente lo que debe hacer el pastor. Y tenemos un ejemplo. No es algo que digamos, hijo, ¿cómo puedo ser guía de las ovejas? ¿Cómo puedo trabajar con las ovejas? ¿Cómo puedo yo, a dónde las voy a llevar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con ellas? Etcétera, etcétera. Tenemos un ejemplo, y está en el Salmo 23. Vamos a orar para dejar este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, que nos ayuda a entender lo que es tu función que tú haces con nosotros como pastor de las ovejas, de todos nosotros que somos tus ovejas. Padre, bendice tu palabra, ayúdame a explicarla, que tu Espíritu Santo me controle y sean las palabras del Espíritu Santo mencionadas aquí, para que nos edifique, nos restaure, nos sane, nos confronte, y también, Señor, para que nos dé descanso y nos restaure nuestros corazones. Bendice tu palabra, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de ver este salmo, este pasaje de Ezequiel, dices, ¿en quién vamos a confiar? En México hemos visto pastores de este tipo, que se aprovechan de las ovejas, se aprovechan de la iglesia. A mí me impactó en Estados Unidos, ya lo he comentado, una vez que fuimos a los Estados Unidos a la conferencia de pastores, Paco y yo. A Paco le tocó pasar con el de la migra, y le preguntó a qué se dedicaba, y él dijo que él era pastor. ¡Ah, caray! ¿Ha de ser usted rico? Él dijo, no, es que yo quiero dejar mi trabajo y me quiero dedicar a ser pastor, porque ahí está el dinero, ahí está el billete. Y dices, bueno, ¿cuál es la perspectiva que tiene el hombre? Yo no sé si era cristiano o no cristiano, no lo sé, no, Paco no le hizo una investigación fructífera, no le dio el evangelio en ese momento, pero ¿qué visión tiene la gente? Ahí está el dinero, ahí me voy a hacer rico. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Si los hombres fallan, ¿qué podemos hacer? Pues podemos confiar en nuestro pastor y nuestro guía, que es nuestro Señor. Él es en el que podemos confiar como pastor y guía, nuestro Dios. Y este Salmo 23 es de Charles Spurgeon, lo pone como la perla
de los salmos. También el predicador, comentarista Stuart observó que dice: no hay ningún salmo en donde la ausencia de toda duda, temor y ansiedad sean tan notables. O sea, aquí cuando leemos este salmo no hay ninguna duda, no hay ningún temor, ninguna ansiedad. Al contrario, nos trae paz. Este es el salmo, creo que de los salmos más conocidos, más usados. Este es el salmo que se predica más en los funerales de creyentes y hasta de inconversos. Todos los no puedo decir pastores, líderes que dirigen un sepelio, hasta en las películas, el que sale es el Salmo 23, en ese sentido. Y a mí me gusta mucho porque dice, empieza David, que él conoce a Dios como su propio pastor. Dice el versículo, vamos a leer del 1 al 3, el Salmo 23, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaurará mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Y qué impactante cómo empieza aquí David diciendo: el Señor es mi pastor. Esta es la seguridad que tiene David de quién es su pastor. Es la seguridad personal que David tiene, que no está mal fundada, de que conoce al pastor, pero no solamente conoce al pastor, sino que el pastor lo conoce a él. Esta palabra pastor aquí en hebreo significa apacentar, mantener, que es la tarea principal del pastor, apacentar sus ovejas. Y es una gran bendición conocer meramente al Señor, no nada más conocerlo, sino tener la seguridad de que lo conocemos, que eso es importante. De modo que nosotros podamos decir también que el Señor es mi pastor. Esto no tiene nada que ver contigo a menos que tú conozcas a ese pastor. Me gusta cuando dice el Señor es ¿qué? De mi propiedad. Es quien me guía. No me guía el fútbol, la selección. No me guía las circunstancias de las elecciones del 2024. ¿Quién va a ser el nuevo presidente de la República? No me guía las situaciones económicas de nuestro país. No me guía las cosas que estamos pasando nosotros, sino quien me guía es mi pastor, que es ¿quién? El Señor. Solo aquellos que han aceptado al Señor pueden decir que el Señor es su pastor. Y el ejemplo lo podemos encontrar en Juan 10, 27. Juan 10, 27 nos dice así. Ahí vamos a estar un ratito. Nada más cosas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué sus ovejas oyen su voz? Lo conocen, saben quién es el que está procurando por ellos, sabe quién los cuida. Imagínate, tú irías la voz de alguien que no te está cuidando, que no te protege, que no te ayuda, que no te lleva a pastos verdes. No, te alejarías. Pero aquí dice: mis ovejas oyen mi voz, y dice el pastor, y yo las conozco. Y eso es algo muy importante, hermano. Porque a veces las circunstancias que pasamos en nuestra vida nos causan distracción de lo que debemos hacer y en quién debemos confiar. Es que estoy confiando en las ventas.
Es que estoy confiando en que llegue el presidente fulano de tal. Es que estoy confiando en que la selección pase y gane la Copa Oro. Es que estoy confiando en que levante el clima y ya no llueva. Nosotros tenemos que confiar en el pastor, que es el Señor. Y tenemos que hacer como dice el versículo 27. ¿Qué tenemos que hacer? Seguirlo. Seguirlo, porque sabemos que en Él está toda nuestra confianza. Ahora, ¿por qué lo sigues? Muy sencillo. Porque lo conoces. Ahora, no estamos hablando de un conocimiento. Ah, sí, Dios, sí, el que dicen que creó el cielo y la tierra, sí, que creó los animales, sí. Lógicamente estoy hablando aquí de un conocimiento profundo. Me estaba oyendo una predicación del Seminario Reformado Latinoamericano. ¿En qué debe gloriarse el hombre? ¿En qué, hermano, debe gloriarse el hombre? En conocerlo y entenderlo. No debes de gloriarte que porque tú eres un gran predicador, o eres una gran maestra, o eres un buen limpiador de pisos, o porque estás en el equipo de sonido. Debes de gloriarte ¿en qué? En que lo conoces y lo entiendes. Y eso es lo que nosotros debemos de gloriarnos, en cada vez conocerlo a Él más y más. Porque Él es mi pastor, y yo no dudo que sea también el pastor suyo de ustedes. Y a ese es el que debemos conocer cada vez más. Porque Él sí no nos va a defraudar como el caso de los pastores de Ezequiel. Él sí no nos va a dejar abandonados. Él sí no nos va a dejar que nos descarriemos. El nombre literal de Dios significa yo soy quien soy. Es un nombre inagotable. Su autosuficiencia significa que Dios no necesita nada. Él no necesita sabiduría. ¿Por qué? Porque Él es la sabiduría. Él no necesita tener poder, porque Él es todopoderoso. Nada hay imposible para este pastor. Nada. Él no necesita ser adorado para existir, o que le ayuden, o que le sirvan. Él puede hacer lo que Él quiera. Ya lo mostró con su propia voz. Lo puede hacer. Él no necesita que nosotros le ayudemos a construir la tierra. Él solo se responde a sí mismo. No le responde a nadie. Arriba de Él nadie hay. Él es el superior. Y con sus características vemos que este Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, que Él no va a cambiar nunca. El grandioso yo soy. Él no va a decir, hoy estoy de humor, hoy voy a bendecir a Vicente, pero Javier me cayó gordo, entonces hoy no lo voy a bendecir. No, no es así. No es ese tipo de Dios como los humanos sí lo somos, en ese sentido. En Israel, como en otras sociedades antiguas, el trabajo de un pastor era considerado como el más bajo de todos. Si una familia necesitaba un pastor, siempre era el más joven. El mejor ejemplo, David, ¿quién era? Cuando Isaí presentó a sus hijos, ¿a quién presentó? ¿A David primero? Presentó a todos. Y ya que no hubo ninguno, pues
Isaí dijo, pues ya, se acabó, ya no hay más. ¿No tienes otro más? Ah, el que está cuidando las ovejas. Hasta que lo trajo, fue decretado, ¿no? Fue ungido por Dios. Ahora, estos pastores debían de vivir con las ovejas 24 horas al día, día y noche, verano, invierno, cualquier tipo de clima. Las alimentaban, las guiaban, las protegían. Pregunta: ¿quién en su sano juicio escogería ser pastor? No lleva gran ganancia en ese asunto. Pero Dios, el Señor, ha escogido ser nuestro pastor. El gran Dios del universo se ha rebajado a cuidar de ti y de mí. Por eso este tema relacionado con el pastor tiene que ver lógicamente con Dios, el Dios del pacto de gracia en su relación con nosotros, con su pueblo, al cual ha salvado. Pero también vemos quién es ese pastor. Y aquí en Juan 10 vemos que es Jesús el buen pastor. A ver, ahí sí me gustaría que fueran, por favor, Juan 10, versículo 11, por favor. Juan 10, versículo 11. Juan 10, 11. Dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. En primer lugar, Jesús se identifica así como el pastor de las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando dice: yo soy el buen pastor. Lógicamente, para una persona judía eso significaba Dios, que Jesús era Dios. ¿Por qué? Porque había uno bueno, solo un pastor, y solo uno tenía el derecho al título del buen pastor, y ese era Dios. Y Jesús indicó aquí las características de este liderazgo, de este buen pastor. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Aquí la característica principal es que este pastor da su vida por las ovejas. No dice que el pastor muere por sus ovejas. Él está enseñando que el pastor hace un sacrificio voluntario de sí mismo, porque dice aquí: él da su vida por las ovejas. No es que la vida le vaya a ser arrancada a él, sino que libremente y voluntariamente él la pone, la ofrece. Ahora, vemos aquí que él continúa dando esta autoridad que tenía para dar y poner su vida, porque este mandamiento lo recibió del Padre. Versículo número 18. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para ¿qué? Para darla, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí ¿de quién? De Dios. Me gusta aquí mucho este versículo. Dice: nadie, aquí queda muy claro el Señor Jesús cuando dice que Él da su vida. Dice: nadie me la va a quitar. Así, no es que alguien me la quitó, sino que yo la doy de mi propia voluntad. No es forzado. Jesús no está forzado a entregar la vida. Él en su propia voluntad entrega su vida. Y está en autoridad, dice aquí, para darla. Y tengo autoridad ¿para qué también? Para volverla a tomar.
O sea, hace que Él es el dueño de su vida. Él dice que la da, la toma, la quita, Él decide en su vida. No hay otra persona. No hay alguien externo. Por eso dice en el versículo 17, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Jesús está relacionando su actividad como Mesías y sacerdote a la voluntad del Padre. Jesús es sin pecado y tiene que permanecer sin pecado hasta su entrega en sacrificio de sí mismo a la muerte. Ahora, la muerte no era su destino. La muerte era su obra. La muerte fue su acto triunfal, aunque ahí Satanás pensaba que ya, victoria. Oh, sorpresa. Y Jesús nunca fue más activo en su ministerio que cuando estaba en la muerte. Aún estando en la muerte, como veíamos en el estudio, lo primero que hizo fue que perdonar a aquellos que lo estaban crucificando. Dice el profesor Murray, es como si el Hijo Eterno de Dios tomara su cuerpo humano en una mano y su alma en la otra y los partiera y los separara, Él mismo. La separación de su alma de su cuerpo fue su propia obra. Por eso aquí está el pastor dando su vida por las ovejas, dándose a sí mismo. Y la muerte fue derrotada y destruida por Jesús. Por eso es que sucedió esto. Entonces, vemos que este pastor da su vida por las ovejas. Y aquí me impacta cómo nos menciona a nosotros, no por nombre, pero sí por grupo. Versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Entonces, aquí mismo el Señor nos está reflejando quién es nuestro pastor. No solamente de los judíos, de los israelitas, sino también nuestro pastor, el que dio su vida por este redil. Dice el que era el Hijo Eterno de Dios, como lo escribe Hebreos, dice, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hebreos 9:14. Ahí está el buen pastor, dando su vida por las ovejas y aún dando la vida por nosotros, por los gentiles, las ovejas que éramos de otro redil. Ahora, son las ovejas y la posesión de las ovejas lo que hace a alguien convertirse en pastor. Las ovejas le pertenecen y son suyas, y no solo porque se las han dado. Dice Juan 17:12, a los que me diste, yo los guardé. Ahora, no solamente porque se le fue dado, somos suyas, porque Él nos ha comprado. ¿Y cuál es el precio por el que nos compró? 1 Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, la sangre de Cristo. Así es que hemos sido comprados.
por este pastor. No fuimos comprados por dinero, no fuimos comprados por alguna posesión que él dio, sino por su sangre directamente. Por eso es que nosotros también, cuando conocemos a este pastor, podemos decir: el Señor es mi pastor, porque él también murió por mí, gentil, por el rebaño que hacía falta. Qué impactante es que ahora nosotros podemos acudir a este pastor como nuestro, y eso, hermanos, nos debe dar tranquilidad y confianza de depender de él. El Señor es mi pastor, él apacienta al rebaño. Dice que el Señor no descansa. Él sabe y está atrás de las almas que Él conoce. Él está dependiendo de Él para que esté trabajando en nosotros y nos esté apacentando. Por eso podemos decir que el Señor es mi pastor. Ahora veamos qué es lo que hace este pastor. Ya vimos que Él nos compró, ya vimos que Él dio su vida por nosotros, ya vimos que Él nos conoce, porque Él dio su vida por otro rebaño, de otro redil. Ahora, ¿qué es lo que Él hace? Dice, nos satisface. Dice, nada me faltará. O sea, no carece de nada. Significa que no estaré descontento con mi porción. No estaré codiciando ni deseando cosas que Dios me ha prohibido. Porque encontraré mi todo, mi plenitud, en aquel que es mi pastor. Entonces, Él nos suple de todo. El problema es que nosotros nos desviamos y buscamos eso que según esto nos falta por otro lado. Y nos metemos en problemas por completo. El Señor dice que no voy a sufrir escasez, me va a dar contentamiento de todo. Una de las cosas fundamentales en cuanto a la ocupación y la profesión del pastor es tener suficiente pasión por procurar que sus ovejas tengan todo lo que necesiten y suficiente. Esa es la obligación del pastor. Ver por sus ovejas que tengan lo que necesitan, que no anden buscando por otro lado, que no consigan lo que les dañe o destruya. Esa es la provisión de este pastor, que Él nos cuida y nos protege. El problema está que a nosotros se nos ocurre buscar las cosas por otro lado, que no es el correcto. Pero Él es el que nos satisface y dice que nada me faltará. Y eso es muy importante, hermano, porque de Él vienen todas las cosas. Muchas veces nos preocupamos, ¿y cómo vamos a pagar esto? ¿Y de dónde va a salir acá? ¿Y cómo le vamos a hacer con esto? Y el otro, y allá, y acullá. Parece que somos pastores. Hermanos, no somos pastores, hermanos. Somos ovejas. Todos los que estamos aquí somos ovejas. Y dependemos del pastor. El problema está en que los problemas y las circunstancias nos agobian tanto que luego estamos pensando, ¿y cómo vamos a resolver eso? ¿Y cómo el otro? ¿Y cómo allá? ¿Y cómo acullá? ¿Y no acudimos a quién? Al pastor. Las ovejas quieren resolver su asunto. Me da risa. Me da risa, hermano, que las ovejas quieran resolver sus asuntos y conocer a las ovejas. Perdón, son tontas. No tienen la capacidad para poder resolver las cosas. Por algo necesitan a un pastor. A mí algo que me impactó fue cuando nos robaron el coche hace
ya un tiempo, yo le decía a Mayra, yo no sé qué va a pasar, pero el Señor sabe que necesitamos un coche. ¿Qué va a hacer el Señor? No lo sé. Hermanos, en 2 días ya tenemos un coche. En 2 días. El pastor sabe lo que necesitamos, hermanos. Sabe todos tus dolores, todas tus carencias, todas tus preocupaciones, todos los problemas que estás pasando. Él lo sabe. Pero nos dejamos agobiar por esos problemas. Y no sabemos acudir al pastor, el cual nos ha dicho aquí que nada me faltará. Y nada incluye todo, hermano. Todo. No te va a faltar. Entonces, hermano, cuando tú tengas problemas, cuando tú tengas situaciones difíciles, decisiones que tomar, etcétera, 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 acudamos al pastor. Él es el sabio. Él es la sabiduría. Él nos va a dirigir a qué es lo que debemos hacer. Y Él nos va a mostrar por dónde tenemos que irnos. El problema es que dicen, es que no sé por dónde irme, yo voy a escoger acá. Y yo muchas veces les he dicho, es que no estamos abriendo nuestros ojos espirituales. Ah, caray, ¿cómo son los ojos espirituales? No estamos viendo las señales que Dios nos está mandando. Tenemos que ver qué es lo que Dios nos está mandando y dónde nos está enseñando. A lo mejor por allá el Señor me está mandando una señal, así que por aquella puerta de allá, no sé qué. No, es que esta está más cerca. O no, esta me queda más cerquita, mira. Está más corto que esta. Pero ¿qué crees, hermano? La puerta está cerrada. No, yo ahorita la abro. Porque es por esta puerta. No, el Señor te está mandando. No, es por esta puerta. A veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Y no estamos viendo cómo Dios empieza a obrar. A veces son lucecitas pequeñas, pero Dios empieza a obrar en las situaciones. A veces queremos que eso se resuelva así, milagrosamente. Dios quiere trabajar con nosotros poco a poco e irnos mostrando poco a poco las cosas. Veamos las señales que Dios nos manda y Él nos va a suplir todo lo que necesitamos en nuestra vida. Veamos punto número 2. En la versión aquí en las Américas dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar. En la versión moderna me gustó, muy de ovejas, de rebaño. Dice, me hace recostar, nos hará recostar. Una de las cosas más difíciles de conseguir es que un rebaño de ovejas se recueste. Hay cosas que impiden que las ovejas se recuesten. Y eso también nos involucra a nosotros, hermanos. Una de ellas, el temor. Una oveja que está asustada nunca se va a recostar. Nunca. Se asusta muy fácilmente las ovejas. Así que también el cristiano, por el pecado, este pecado trae temor. Génesis 3:10, ¿qué dijo Adán? Te oí, tuve miedo y me escondí. Así de sencillo. Te oí, tuve miedo y me escondí. Cuando antes hablaba con el Señor, muy tranquilamente. ¿Y por qué lo dijo? Por causa de su pecado. Cristo quiere disipar ese temor y darnos descanso y quietud. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar, hermanos. ¿Es así? Es el Señor
que está diciendo: yo os haré descansar. No los líderes de tu iglesia, no los líderes de tu ministerio, no tu cartera, no tu empresa, no tus capacidades, no. Es el Señor que te va a hacer descansar. ¿Qué tenemos que hacer? Venir a Él. Solo puede Cristo quitar en medio de nosotros esos temores, hermanos. Y es que nos puede hacer descansar. Número 2, el antagonismo. Hay ovejas que quieren ser ovejas importantes, quieren ser las jefas, quieren destacar delante de todas. Mírame, estoy cuidando de todas las demás. Las ovejas no se recuestan si hay cualquier tipo de antagonismo, frustración o tensión. Se levantan tensiones entre nosotros y el antagonismo latente entre los hermanos empiezan a querer liderar, y las hermanas. Sin embargo, el Señor nos amonesta en Hebreos 12:15 que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades. Nosotros no tenemos que mostrar antagonismo, sino tenemos que mostrar esa armonía entre nosotros como ovejas y no causar problemas entre nosotros para que podamos descansar. Punto número 3, la oveja que es molestada por moscas e insectos. Permitimos cosas que realmente son insectos o cosas sin importancia. Son detalles que nos molestan y nos frustran. ¿Qué debemos hacer con ellos? Llevarlas al pastor, porque son perturbadores de nuestra paz. Nos preocupamos por mañana. Hay que hacer esto, Mayra, mañana. Vicente, pasado mañana. ¿Cómo le vamos a hacer? Nos preocupamos el futuro. ¿Qué va a pasar con el evento de la escuelita? Por lo que pueda o no suceder, son moscas que Satanás está metiéndonos a nosotros y nos están molestando constantemente. Y nos distrae, y nos molesta, y nos perturba nuestro descanso, y no estamos descansados porque estamos preocupados, porque ¿cómo le hago mañana? Y la otra semana, ¿qué vamos a hacer? Hijo, tenemos que acudir al pastor. Él tiene el control de las cosas. Y Él va a llevarnos y nos va a quitar esas moscas, esas preocupaciones que tenemos, y nos va a ayudar a descansar en Él. Número 4, una oveja no puede descansar si tiene hambre. Una oveja hambrienta no se recostará, permanecerá ahí y comerá, pero después que haya comido y queda satisfecha, recostará. ¿Qué nos dice aquí el Señor? Versículo 2: en lugares de verdes pastos me hace descansar. ¿Qué son los verdes pastos para el cristiano? ¿De qué se alimenta el pastor? ¿De qué alimenta el pastor a sus ovejas? ¿De qué nos alimenta a nosotros? Y a veces pensamos, no, pues, de la comida. Pues, ¿cómo haces preguntas tan tontas? Pues sin la comida, pues ¿cómo vamos a llenarnos? No, hermanos, ¿nos alimenta de qué? De su palabra. Pero por desgracia a veces nosotros no queremos alimentarnos, dejamos pasar la alimentación de la palabra porque estamos preocupados por las moscas y los insectos que están encima de nosotros, que nos urge X, Y o Z. Y también por su gracia es como nos alimenta. Los pastos verdes
Son siempre pastos vivos, llenos de savia y de alimento. Son buenos para las ovejas porque las alimentan. La palabra de Dios es de donde el alma debe alimentarse. Segunda de Pedro 3:18. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si no alimentamos a un cristiano, no crecerá tampoco. Es necesario que nos estemos alimentando constantemente de la palabra. Y este es el lugar de verdes pastos. Esto me reflejaba, ahorita gracias a Dios el jardín del fraccionamiento está empezando a ponerse verde. Hermanos, durante mucho tiempo estaba amarillo. Y ahorita, y que estaba estudiando este pasaje, ya ven que esta semana ha estado lloviendo fuertecito. Fui al jardín, vi el jardín y lo vi verde y dije, ahora sí este pasto puede alimentar a una oveja. Lógicamente el pastor no te va a llevar, el pastor, y estamos hablando del Señor, no te va a llevar a pastos secos. Veía un programa que me gusta, Mi hogar frente al lago. Era en unas islas vírgenes o islas de ese tipo, donde en una zona de estas islas está muy frondoso, hay mucho bosque, pero de otro lado estaba el mar, pero estaba seco. Yo dije, bueno, las personas veían la casa, veían hacia el jardín, hacia la montaña, y lo veían todo seco, y sí, la verdad no se veía agradable. Veían el mar, sí, el mar sí se veía padre, ¿no? Pero así ver seco, pues como que no te atrae, ¿no? Y a estas personas no les atraía la casa por eso, porque estaba seco. Pero ¿qué pasa cuando ves algo verde? No sé, les ha tocado viajar por el Estado de México, hermanos, es precioso el Estado de México. Cuando haya estado lloviendo, hijo, hay lugares preciosos, montañas, llanos grandes, verdes, con un verde precioso. Son pastos donde dices, yo quiero acudir, yo quiero estar ahí. Por ejemplo, acá en Teoloyucan hay unos campos de fútbol que son negocio. Los dueños de esos terrenos rentan esos campos para los partidos de sus ligas, sábados y domingos. Si ustedes vieran esos pastos, dan ganas, dice, acostar. Son pastos verdes, agradables, rico. El pasto se ve reconfortable en ese sentido. Y si yo me alimentara de pasto, pues a lo mejor me la pasaría ahí. Porque ellos cuidan sus pastos, les echan bastante agua, los cortan muy bien esos campos para mantenerlos. Entonces, yo me imagino como oveja que te acerquen y te lleven a un pasto verde, así, frondoso, ese verde bonito. Con gusto llegas y te das el atracón por completo. Pues el Señor nos ha dado un pasto verde, frondoso y hermoso, que es ¿qué? Su palabra, que incluye todo por completo, para alimentarnos, para ayudarnos, para corregirnos, para aconsejarnos en situaciones que tenemos en nuestra vida. Está este pasto que es su palabra. Entonces tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y qué hermoso es que el Señor nos lleve a estos lugares verdes, pastos, para que nos haga descansar. Pero no solamente basta el pasto. También hay algo muy importante, versículo 2b. Junto a aguas de reposo me conduce. También la oveja necesita agua. Las ovejas más o menos está formado por agua, el 70%. Nosotros también necesitamos agua. Ahora que no hemos tenido agua, ¿cómo sufrimos, verdad?
Cómo ahora sí la racionamos y la controlamos el agua, ¿no? Se ha vuelto valiosa. A mí me ha impactado ver lugares donde las presas están secas, que estaban inundadas. Impresionante. Pero el Señor nos lleva a aguas de reposo. Recordemos que allá en Israel solamente había dos aguas, dos lluvias, la lluvia temprana y la tardía. Una oveja tiene que beber agua o no va a sobrevivir. Igual cualquier animal necesita beber agua. Entonces, las ovejas las ovejas no beben tampoco de un arroyo de agua continua. ¿Por qué? Pues da miedo. Ellas necesitan agua tranquila, que no se mueva, agua de reposo. Y bueno, el Señor nos llama a estas aguas de reposo, a esta comunión espiritual de quienes caminamos sin cesar hacia con Dios. Tenemos estas aguas de reposo donde Dios nos conduce para poder nosotros descansar, abastecernos. Nuestro hermano Alex canta un canto de eso. ¿Cómo dice Alex? No. Venid a mí todos los que estéis. No. El de beber, el de bebida. Si alguno tiene sed, ¿a dónde vamos? Al Señor. Y seremos saciados por completo. Cuando la samaritana tuvo el trato con Jesús, que le dijo, no, pues esa agua vas a seguir viniendo y sacando agua de la que yo te voy a dar, vas a ser saciada por completo. ¿Qué le dijo? Dame de esa agua. El Señor nos da esta agua de reposo para nosotros. Pero no solamente el Señor nos dice que no nos va a faltar nada, nos va a dar pastos para descansar, nos va a dar agua de reposo para nosotros, sino también que nos va a restaurar. ¿Es necesaria la restauración? ¿Sí? Porque dice la palabra, todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? Como ovejas. No hay un animal más fácil y tan pronto de descarriarse como la oveja. ¿Qué similitud está poniendo aquí el Señor de nosotros? ¿Por qué nosotros somos las ovejas? ¿Y por qué es Él el pastor? Algunos somos lentos y reacios para creer que Él está dispuesto a restaurarnos. Nos encontramos vagando lejos de Dios, pero nuestro pastor se interesa en nosotros, en las descarriadas. Lucas 15:4 dice, deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida. El cristiano busca la opción fácil, quiere lo placentero en la vida, pero el pastor no lo va a permitir. Conoce el peligro en el cual nosotros nos metemos. Y hermanos, nos hemos metido en muchos peligros, en muchas situaciones así difíciles. Pero no va a permitir que destruyas tu alma, pero ¿sabes qué? No va a permitir que destruyas su obra. Porque hermano, no te olvides que tú eres obra de Dios. Y Él no va a permitir que esa obra de Él se destruya. Él está trabajando en ti y en mí. Y Él no lo va a permitir. ¿Sí? A veces se apartará de tu presencia, consuelo, habrá problemas, pero no te va a dejar.
que te vayas por ti mismo. Él va a restaurar tu alma. Y la restauración es a menudo peor que venir por primera vez a Cristo. Porque a veces cuando nos restaura, tiene que trabajar en nuestra vida para corregir lo que es deficiente. Otra idea aquí era conforta. Dice que tiene la idea de rescatar a un perdido. En hebreo, confortar mi alma significa traerla hacia el arrepentimiento o conversión. Restaurarlo a su pureza original. Él va a restaurar nuestra alma. Él está trabajando en nosotros para restaurar nuestra alma. Y eso debe darte consuelo, hermano. Porque Dios está trabajando en ti. Porque eres su obra, suya de Él. No de nadie, más que de Él. Y Él no la va a dejar perder. Él va a trabajar en tu vida. Sí, vas a pasar por problemas difíciles, sí. A lo mejor Dios va a tener que trabajar, disciplinarte, sí. Va a tener que corregirte y darte vara, sí. Pero aún así Dios va a trabajar en tu alma. Y te va a ayudar a corregir lo que es deficiente de su obra. Porque eso eres, hermano, su obra. Y no solamente va a restaurar tu alma, sino que también te guía por senderos de justicia, senderos derechos. Dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Los caminos de Dios son caminos de rectitud, y por ahí es donde Él nos va a guiar. Él no te va a guiar para que corrompas y rompas la ley, ni para que te aproveches de alguien. Esa es nuestra carne, lo que hace nosotros. Pero Él no te va a guiar por eso. Él te va a guiar por senderos de justicia. Pero tenemos que caminar en obediencia a sus mandamientos. Lo maravilloso es que cuando caminas en obediencia a Dios, estamos siendo guiados por Él en ese momento. Quizá el problema de muchos de nosotros es que intentamos adelantarnos y abrirnos nuestro propio camino. Y hermano, no es por ahí. Nosotros tenemos que venir a la palabra, y lo que nos dice la palabra es cómo tenemos que trabajar y tratar con todos nuestros asuntos para ser guiados por Él. El pastor va a guiar a sus ovejas por amor a su nombre. Dice aquí, por amor de su nombre. Dice un hermano Clark, para mostrar la gloria de su gracia, no por ningún mérito en mí, los motivos de conducta de Dios hacia los hijos de los hombres se deriva de las perfecciones y bondades de su propia naturaleza. Nosotros somos guiados por senda de justicia por amor de su nombre. Si solo seguimos a Jesús de lejos, estaremos luchando solos, hermanos. Nosotros tenemos que seguir al Señor, obedecer su palabra, que Él nos va a guiar por senderos de justicia y restaurará nuestra alma de los problemas. Oremos, hermanos. Dios Padre, gracias te damos por tu palabra, porque esto nos da consuelo, Padre, de que no somos ovejas perdidas solas. Somos ovejas guiadas por el pastor, que eres tú, Señor. Y que con lo que aquí tú nos estás poniendo, nos dices que no nos va a faltar nada. Aunque nosotros pensemos que sí, no nos falta nada, Señor. Y que tú nos llevas a pastos verdes,
a aguas de reposo, a dar este descanso. Y que aparte nos guías por senderos de justicia. Y algo que más impacta es que tú restauras nuestra alma, tú nos ayudas a corregir en nuestra vida lo deficiente. Padre Santo, ayúdanos a sujetarnos a tu guía, no la nuestra, sino la tuya, Señor. A obedecerte y a ver lo que tú estás trabajando en nosotros y donde tú quieres que nosotros estemos y nosotros vayamos. Trabaja en nuestros corazones, restáuranos, Señor, y ayúdanos a estar en paz contigo, en paz con nuestros hermanos, en paz con la gente, mientras esté dependiendo de nosotros. Y bendice a tu iglesia, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén.